Hola, gracias por estar en un nuevo video. Xiaomi acaba de presentar el nuevo Xiaomi 15 Ultra en China, así que vamos a hablar de él. Hay que comenzar. Déjame recordarte que esta es la edición china, pero se espera que el domingo Xiaomi haga la presentación en Barcelona de la versión global. Así que por ahora vamos a dar estas primeras impresiones de la edición china, pero recuerda que últimamente Xiaomi ha hecho cambios de la edición china con respecto a la edición global. Así que todavía no des por hecho que esta versión va a ser la que se va a vender de forma global. Aunque es altamente probable que no haya demasiados cambios, pero hago este disclaimer para que todo quede muy claro. Así que comencemos hablando del diseño, donde este dispositivo tiene un toque muy atractivo. La tapa trasera viene con un acabado dual en dos opciones, blanco con verde o blanco con negro. Personalmente, la edición blanco con verde me ha parecido muy bonita, me gustaría tener esa. También hay otras ediciones en cristal con acabados blanco y negro y diferentes texturas. Y al igual que la generación pasada, también existen ediciones especiales con un kit adicional que agrega un pequeño mango para sostener de mejor manera el dispositivo en configuraciones de color negro con rojo o blanco con dorado, de modo que ahora tienen dos combinaciones que lo hace más atractivo. Personalmente me gustó más la edición blanco con dorado. En general es un dispositivo que luce muy similar a la generación pasada. De hecho, en términos de especificaciones también notarás que es muy similar a la generación pasada, pero déjame ir mencionando algunos cambios sutiles que podrían marcar la diferencia. Encontraremos un grosor de 9.35 milímetros en la edición de cristal y en la edición de piel sintética tendrá un grosor de 9.48 milímetros, así que es ligeramente más grueso con respecto a la generación pasada, lo cual nos da a entender que Xiaomi no está siguiendo la tendencia de Apple y Samsung, que cada generación tratan de hacer más delgado el celular. En este caso, Xiaomi prefiere mantener un diseño relativamente grueso, pero integrando una batería relativamente grande y un sistema de cámaras que apuesta por todo. En este caso, las ediciones en cristal tienen el peso de 226 gramos y las ediciones con tapa de piel sintética ascienden a 229 gramos, es decir, un peso muy similar a la generación pasada, incluso superior en algunas variantes. Por lo tanto, se confirma lo que te digo. No tiene pensado hacer más delgado o más ligero su dispositivo. La pantalla podríamos decir que es exactamente la misma que la generación pasada. No necesitamos grandes cambios, solo vemos un incremento en el pico de brillo máximo. Tiene un tamaño de 6.73 pulgadas, resolución 2K, AMOLED con 120 Hz en la tasa de actualización. Insisto, no hay demasiado que mejorar aquí, pero sí veremos un nuevo nivel de protección para esta pantalla, que por cierto ahora alcanza 3200 nits cuando la generación pasada era de 3000 nits. Esto obviamente cuando ves contenidos HDR. Pero hablando de la protección, es la segunda generación del cristal desarrollado por Xiaomi, que según cifras de la marca es 25% más resistente, entonces es una mejora importante, aunque no sabemos si la versión global va a conservar este cristal propio de Xiaomi o apostará por Corning Gorilla Glass algo. Y además también tiene IP68, al igual que la generación pasada, lo cual suena extraño porque los fabricantes chinos en su mayoría están apostando por integrar no solo IP68 sino también IP69 para que incluso puedas sumergir el celular y tomar fotografías submarinas. Bueno, yo creo que eso habría sido una buena incorporación en este modelo, sobre todo considerando que la generación pasada ya estaba en IP68. Así que en este sentido Xiaomi continúa todavía el mismo nivel de resistencia, lo cual no está mal, pero viendo lo que están haciendo varios fabricantes chinos, se nos antojaba ver un poco más de resistencia. También mantiene sonido estéreo y la evolución natural se da en el procesador, ya que la generación pasada era Snapdragon 8 Gen 3 y ahora apuestan por Snapdragon 8 Elite, el procesador más potente del momento con grandísimas capacidades. Además viene con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.1. Específicamente en la tecnología del almacenamiento sí deberíamos ver una mejora porque anteriormente era UFS 4.0, así que se espera que tenga más velocidad de lectura y escritura y eso le dará más agilidad al momento de instalar aplicaciones o al momento de trabajar edición de video y otras cosas. Pero ya que toqué el tema del video, déjame hablarte de las cámaras, donde vemos evolución y pasos hacia atrás al mismo tiempo. Déjame explicarte uno por uno porque el sistema de cámaras es de lo más atractivo de este dispositivo. De hecho, también por eso han tenido que hacer un cambio en la distribución de sus cámaras, ya que ahora incorporan un nuevo lente telefoto de periscopio hecho por Samsung y es el famoso HP9, que
que probablemente es el causante de que el dispositivo tenga un grosor tan elevado. Pero déjame contarte una por una. Primero nos encontramos con la cámara principal de 50 megapíxeles Sony Lithia 900, es decir, es exactamente la misma que la generación pasada, en este caso con apertura f1.63. Pero a diferencia de la generación pasada, no encontramos apertura variable. Así que esta es una sorpresa, porque generalmente los fabricantes chinos no dan pasos hacia atrás, pero en este caso han decidido quitar esta característica que podría resultar atractiva para algunas personas. Aunque hay que decirlo, en la vida práctica no había tanta diferencia entre f4.0 y f1.63, sobre todo en cuanto a la profundidad de campo. Obviamente que en términos de entrada de luz sí va a haber una diferencia, pero la mayoría de smartphones de por sí apuestan por aperturas más luminosas, y a pesar de que f4.0 te permitiría tener un enfoque más uniforme para fotografías macro, este dispositivo en la cámara telefoto ya tiene capacidades macro, así que no considero que sea un paso hacia atrás muy grave, pero déjame saber tu opinión en los comentarios. La cámara ultra gran angular se mantiene similar con 50 megapíxeles en el sensor, también con capacidades macro con 5 centímetros de distancia gracias a que tiene enfoque automático, pero en este caso la apertura ha cambiado de f1.8 a f2.2, y este cambio la verdad sí lo considero un poco más significativo, porque seguramente en las noches veremos que puede llegar a sufrir más que la generación pasada. Y para zoom encontramos dos cámaras telefoto. La cámara telefoto intermedia tiene una distancia focal de 70 milímetros, anteriormente era de 75 milímetros, así que vemos ligeramente menos zoom óptico, pero no es algo tan grave. Conserva el sensor de 50 megapíxeles Sony IMX858 y conserva la apertura f1.8, que es bastante luminosa para hablar de un lente telefoto, además de capacidades macro a 10 centímetros de distancia y estabilización óptica. Así que hasta el momento hay diferencias sutiles, pero la diferencia principal estará en la cámara de periscopio, donde se incorpora el HP9 de Samsung. Aquí encontraremos 200 megapíxeles con apertura f2.6 y 100 milímetros de distancia focal. La generación pasada tenía apertura f2.5, así que era ligeramente más luminoso y de hecho tenía más zoom óptico porque llegaba a 120 milímetros, es decir, unos 5x de zoom digital. Así que ahora tiene menos zoom óptico y una apertura ligeramente más cerrada que da menos entrada de luz, pero lo atractivo está en el sensor de 200 megapíxeles, que fusionando los píxeles puede tener mejor trabajo en la iluminación y en el día puede darte recortes dentro del sensor que ayudan a que el zoom digital parezca zoom óptico en diferentes distancias focales. Habría que ponerlo a prueba, pero este es el nuevo sistema fotográfico que no solo tiene cambios en los sensores, sino también en los lentes y la cubierta que viene encima. De modo que Xiaomi ha trabajado de manera especial con Leica para que la entrada de luz sea lo más limpia posible. Y en su página web han compartido un ejemplo de cómo luce al lado de un smartphone de gama alta, aunque no han especificado qué modelo es, pero queda muy clara la demostración de cómo la luz ingresa muy limpia y evita perfectamente bien los reflejos, a diferencia de otros dispositivos que podrían generar algunas manchas de los reflejos y poco contraste en la imagen. Definitivamente el resultado es excepcional, seguramente competirá por ser de los mejores dispositivos en cuanto a fotografía de esta gama. Y con respecto a video, puede grabar en 8K a 30 fotogramas por segundo o en 4K a 120 fotogramas por segundo como calidades máximas, aunque es algo que ya veíamos desde la generación pasada. La cámara frontal se mantiene en 32 megapíxeles con la capacidad de grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. La batería será otro de los puntos clave de evolución con respecto a la generación pasada, ya que ahora tenemos una capacidad de 6000 mAh comparado con 5300 que veíamos la generación pasada. Esto yo creo que va a poner contentos a muchos usuarios, porque yo les he preguntado en múltiples ocasiones si prefieren la estrategia de Samsung y Apple de hacer más delgados los celulares manteniendo una capacidad de batería muy similar, o prefieren esta apuesta que está haciendo Xiaomi de que no les importa si incrementan un poco el grosor pero te dan una batería mucho más grande. En este caso soporta carga por cable de 90 watts, carga inalámbrica de 80 watts y también tiene carga inalámbrica reversible, es decir, lo mismo que la generación pasada. También soportará 5G, Wi-Fi 7, pero una nueva incorporación será la presencia de Bluetooth 6. Y otra novedad es que el lector de huellas ahora es ultrasónico. Esto permite que no sea necesaria la emisión de luz intensa, además de que el reconocimiento es más rápido e incluso si tienes el dedo un poco mojado lo va a reconocer. Es una evolución que se pedía porque Samsung tiene el lector de huellas ultrasónico desde hace muchas generaciones, pero por alguna razón varios fabricantes chinos seguían apostando por el lector de huellas óptico.
Por fin vemos esta nueva incorporación que termina de refinar una buena experiencia. El dispositivo viene con HyperOS 2.0 basado en Android 15. Se espera que sea un sistema operativo más refinado. Solo esperemos que no tenga anuncios por todos lados y que no se esté trabando. Pero en general luce como un dispositivo atractivo de nueva generación. Ahora déjame compartirte los precios. Para la versión de 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento encontraremos 6,499 yuanes. Esto es aproximadamente $895, es decir, 18,330 pesos más o menos. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. La edición más costosa de 16 GB de RAM con 1 TB de almacenamiento tiene un precio de 7,799 yuanes, es decir, más o menos $1,070, que es aproximadamente 22,000 pesos. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Recuerda que en pocos días será el lanzamiento global y yo te estaré contando todo sobre este dispositivo. Mantente pendiente. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.